Buen día, gente, ¿cómo están? Qué lindo día que hace hoy, dijo Mateo. Todos los días digo lo mismo. Pasa que acá todos los días sale el sol, entonces me parece todos los días un buen día. Hoy la verdad estamos pasando por una experiencia que nunca nos pasó en la vida. Es la primera vez en la vida que vamos a tener esta experiencia de vida y estamos muy felices, muy motivados por eso. Y a la par de eso, como eso va a suceder acá en este barrio no se dice barrio en México, se dice colonia, en esta colonia que se llama Santa Fe, que en los últimos años se ha hablado mucho de este lugar. Exacto. Es un lugar nuevo, sí, que ha causado mucha fama. Muy lujoso, muy pero opulente así, parece, a mí me hace acordar un poco a Dubái, cuando fuimos ahí donde están todos los edificios, los shopping, esos rascacielos gigantes como el Burj Khalifa y todo eso. Y esta zona de la Ciudad de México se llama Santa Fe. Y según lo que nos dijeron, muchos seguidores del canal... Mirá, un helicóptero allá. De algún millonario debe ser seguramente. Según lo que nos dijeron, muchos seguidores del canal y mucha gente que siempre nos pide que hagamos cosas, nos dijeron que este era como el barrio más rico, más lujoso, más imponente que tiene hoy en día la Ciudad de México. Y nosotros así a primera vista caminando por acá y viendo estas torres, es realmente una locura lo que es esto. Es gigante el lugar. Unos edificios pero absurdamente grandes. La mayoría son torres empresariales, que hay muchas empresas y mucha gente trabaja en esta zona. Pero también hay residenciales. Entonces hay gente que vive acá y dicen que los millonarios viven acá. Nosotros fuimos a investigar los precios de los alquileres. Exacto. Y podés conseguir el mismo precio que, por ejemplo, en Nuevo Polanco, por Polanco, pero me parece que aquí es como que mucho más alejado, entonces puede ser más tranquilo para vivir, pero ahí ya vamos a ver qué tal, ¿no? Si hay... Sí, ¿qué hay para hacer? Pasa que acá está más lejos del centro, de lo que es el centro de la Ciudad de México, y necesitaríamos un auto, por ejemplo, para vivir acá. Sí, todo. Pero no vimos mucha diferencia de precio en los alquileres. No. También nos dimos cuenta que acá no te dejan filmar, por ejemplo, entonces estamos con el teléfono, porque ya nos dijeron que no se puede venir con cámaras. Así que trajimos el teléfono para poder documentar todo este video y la experiencia que vamos a tener hoy de vida. Así es. Acá estamos entrando al Parque La Mexicana, que es como el parque más famoso de este barrio, sigo diciendo. A solo corredor, mira, vamos corriendo. Por acá. Ahí está, La Mexicana. Es el parque más famoso de esta zona y es acá donde nos vamos a encontrar también con las personas que ya les vamos a contar lo que nos va a pasar hoy. Sí, pero también es un parque que mucha gente viene a hacer deporte. Es como, ya ven, ¿no? Que es precioso. Ajá. Para venir a pasear, a correr. Dicen que hay cafeterías adentro, inclusive el parque. Ya vamos a ver más adelante qué encontramos. Muy interesante. O sea, la Ciudad de México, cada día que pasa, encontramos algo nuevo y es tan grande y tan inmenso. Diverso, ¿no? Sí, y hay tantos contrastes también que todo eso sumado es como súper interesante. Sí, miren lo que es el tamaño de esta tienda, una pet shop, parece un supermercado pero solo para perros. O sea, dentro del mismo parque debe haber tanto gente con perros, mascota acá que abrieron hasta su propia tienda. Es impresionante. Uno caminando por acá parece que estás, no sé, podríamos decir en cualquier ciudad europea desarrollada, de primer mundo. La verdad que está todo como impecable, todo como muy perfecto se ve. Miren el paisajismo que le hicieron acá, los jardines, cómo está todo extremadamente limpio, la calle nueva, pareja, realmente impresionante. Parece Estados Unidos. Parece Estados Unidos, es verdad, tiene un aire también. Aunque a mí se me vino a la memoria Dubái. Allá hay parque para chicos, hay un skate park también, plazas, de todo. Y lo más loco que vimos con Lisana, que le dimos antes de venir acá, es que antiguamente este lugar era un basural. O sea, era el basurero de la Ciudad de México, basurero público. Acá venían todos los camiones, tiraban toda la basura. Este lugar era todo un basurero gigante. Y ahí vino la Universidad Iberoamericana, que es la universidad con el mayor prestigio de la Ciudad de México, y apostó en el lugar y construyó su sede. Y a partir de eso
medio como que varios grandes empresarios y constructores, como ven estas torres que han hecho, decidieron invertir y apostar en el lugar, y la zona como que se empezó a desarrollar y fue creciendo. Y hoy se transformó en la zona más exclusiva de toda la Ciudad de México. Y es realmente increíble poder ver lo que era antes y lo que se llegó a transformar ahora. Y también ya hubo como mineración en este lugar, ya hubo varias cosas antes de transformarse en este lugar tan increíble que es hoy. Bueno, acá terminamos recién de desayunar, hicimos nuevos amigos y les vamos a contar la razón por la cual vinimos hoy a conocer esta zona de Santa Fe y la experiencia que vamos a vivir hoy por primera vez en nuestra vida, porque es la primera vez que nos está pasando, y que fue una también de las ideas de venirnos a vivir acá a México, que era vivir nuevas experiencias. Así mismo. ¿Querés contarles vos, mi amor, de qué se trata esto? Bueno, voy a contar. Nos contactó una empresa para que seamos la portada de su revista. Y la verdad que nos gustó mucho lo que hacen, va mucho con nuestra vida, porque justamente es de vida sana y de salud y todo sana, eso tratan. Salud, muy así natural, y nos gustó mucho y dijimos, vamos a hacerlo, porque nunca aparecimos en una portada. Ajá. Así que hoy estamos acá y tal vez mejor vamos a presentar. Vamos a presentarlo. Hola. Acá les presento a Jaime, que es director de la revista Cuerpo Sano. Así es. ¿Correcto? Sí, Si digo algo mal, Jaime, vos corregime. No te preocupes, no. Le presentamos a Isi, que es director de su propia empresa y fotógrafo. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy, Jaime? Vamos a tomar las fotografías. Isidoro, que es un gran fotógrafo y amigo. Queremos darles la bienvenida a México, sobre todo, ¿no? Esa es la idea, y darles la bienvenida con la portada de la revista. Le platicaba a Mateo y a Lisana que son una pareja muy sana en todos los sentidos. Están muy en forma, además, que es lo que generalmente se asocia con la salud y el ejercicio. Con una vida sana en cuanto a lo mental, en cuanto a lo físico. Y queremos darles un pequeño homenaje, un recibimiento a México con la portada de la revista. ¿Y la revista de ustedes, Jaime, de qué se trata? La revista Cuerpo Sano es la revista de ejercicio, nutrición y salud. Queremos que la gente viva mejor. Y hay mucha información no muy buena, hay malos hábitos en el mundo moderno. Queremos regresar a la comida natural, al ejercicio, a la actividad física, y esa es la idea de la revista. Y sobre todo, darle un espacio a las personas que más influyen en estos temas, ¿no? ¿Es una revista electrónica? Correcto. La íbamos a hacer impresa hace 15 años, pero pues ya no, nos ganó la tecnología. Esa meta la dejamos a un lado. ¿Y a dónde la puede encontrar la gente para leerla y después ver cuando salgamos? Tenemos un canal de YouTube, Revista Cuerpo Sano, y en issue.com, una plataforma de revistas electrónicas. Ahí están todos los números y ahí va a estar este número. Y ahí va a estar el link para que la gente pueda ver después. Gracias. Gracias, Jaime. Y Isis, ¿qué nos tenés preparado hoy? ¿Unas fotografías? Nada más, tomar unas fotografías aquí con ustedes, con este maravilloso lugar que es La Mexicana, para que se sientan muy a gusto. Buenísimo. Esperamos conocerlos mucho más. Genial. Entonces vamos nomás, vamos a ver si salen fotos buenas. Oh, wow, Mateo. ¿Qué? Es azul el agua. Mirá, Ah, ¿tiene pintura? Porque el chorro sale azul. ¿por qué el chorro sale azul, Jaime? Supongo que es para que Ya no que se está vea- Jaime, también nos hace de guía turístico. Nos enseña un poco. Exacto. Como es agua que, aunque se está moviendo, básicamente está estancada, yo creo que es para que no se vea la suciedad que pudiera verse. Tenemos grandes lagos en la Ciudad de México, el de Chapultepec, ¿ya lo vieron? Sí. Pero sí, el agua estancada llega a ser peces y flora y fauna que pues no se ve tan bien. Supongo que es un tratamiento químico. Sí, y ahí hay un agujero. Sí, Es como un filtro. sí, lleva a otra dimensión. Mirá vos. Mirá, ahí está Isis sacando fotos, mirá. Ahora vamos saliendo, vamos a investigar más la zona. Ya sacamos las fotos. La revista va a salir iniciando febrero, así que les vamos a avisar cuando sale. La verdad, muy emocionado por esto. Sí. ¿Y vos? También. Nunca salí en una revista y bueno. No, revista salimos en Estonia.
Ah, es verdad, Pero una la revista portada- digital. La portada nunca. Nunca. Así que es un gran logro. Ahora seguimos el paseo. Y miren, seguimos el paseo y los chicos ahí nos estaban explicando que esta zona está dividida entre barrios residenciales y barrios empresariales. Pero miren eso, por ejemplo. Miren ese edificio, tiene un agujero en el medio. Y acá, por ejemplo, de este lado nos explicaban, están todos los departamentos residenciales y de este lado están todas las empresas. Es realmente impactante el tamaño de las torres que han hecho acá. Porque estamos hablando de torres de más de 30 pisos, son altísimas. Me siento una hormiga acá. Sí, la verdad que sí, es como todo grande. Hay mucha arquitectura hermosa. Sí. Y otra cosa que me llama la atención de acá de México es que con Lisana por ahí nos metemos al lugar a filmar con la GoPro y viene como un policía privado, parece, Sí. y nos dice, acá no pueden filmar. Yo le digo, pero estoy en espacio público, está abierto todo. No, dice, esto sí es público porque cualquiera puede caminar, pero es privado en realidad. O sea, el parque tiene dueños. Claro. Y nos estaban explicando que este lugar es exactamente así. O sea, ponele que nosotros estamos caminando por acá, pero si venimos con una cámara filmando, puede pasar que nos paren y nos digan que no se puede filmar. Por más que parezca espacio público, todo esto en realidad es propiedad privada. Inclusive el parque. Eso me re sorprendió. Entonces si vas a ir a hacer como sesión de fotos, vas a cambiar ropa, no sé qué, como que viene la guardia, No te dejan. porque tienes que pedir un permiso. Claro. La verdad que es muy curioso porque no había vivenciado algo así. Claro, o sea, nunca me había pasado que vos vas a un parque que es abierto en la calle al público, pero en realidad es privado, no es público, tiene dueños. Ahora, es también impactante el nivel de paisajismo que hay en este lugar. O sea, es realmente impresionante, todo es planificado, pensado, todo parece que está dibujado con un lápiz. Mirá lo que son estos edificios, mirá, ya hay un tipo limpiando la ventana, Lisana. Wow. Mirá. Qué coraje. Como estoy con el teléfono le puedo dar zoom. Y mirá. Qué coraje hacer esto. No, Dios mío. Está durmiendo y Mira. alguien mira adentro de la ventana. Otra cosa que me impresiona ahora que estoy acá caminando es la cantidad de personas provenientes de Asia que viven en la Ciudad de México. ¿Pero por qué? Porque nos decían que muchísimas empresas de Asia están abriendo acá, muchas empresas chinas, y lo hemos visto porque hay mucho auto eléctrico y decimos con Mateo, ¿qué empresa es esto? Nunca la hemos visto. Y cuando googleo, es una empresa de auto eléctrica china, entonces Claro. sí se nota que Claro. han dominado parte del mercado. Exacto. Ahora, miren lo que es este edificio, Hyde Park Residence. ¿Cuánto costará una propiedad acá? Por lo menos unos $400,000, me imagino, como mínimo. Y decían también que las personas que deciden vivir acá hacen toda su vida acá. Tienen trabajo acá, tienen los chicos en la escuela acá, comen acá, compran en el supermercado acá, o sea, no salen mucho. No bajan allá Claro. a la ciudad del centro. Me dicen que el acceso de avenidas congestiona mucho, entonces pierde Sí. mucho tiempo. Y transporte público acá pasa solo un camión o un taxi compartido tenés que tomarte. Es como que no es un lugar de mucho flujo de transporte público. Pero también si tenés toda tu vida acá, o sea, no hace falta porque tenés todo. Miren lo que es esta rotonda. Los autos de lujo que pasan. Mirá lo que es ese edificio. Redondo con esa columna gigante en el medio. ¿Quién diría, no? Ahora, fíjense ahí que se ve como una caída de como si fuera una montaña. Nos explicaban los amigos que ahí justamente había mineración. Entonces han quedado como varios pozos los que ven ahí, como estos, ¿ven? Estas bajadas, porque había empresas de mineración y está lleno de agujeros. Y bueno, eso alguien muy inteligente lo ha aprovechado y dijo, este terreno está barato, vamos a hacer edificios de alta gama, vamos a hacer universidades, vamos a hacer escuelas, vamos a construir la zona más rica de México en el terreno más barato y desvalorizado. Sí. Fue un visionario el tipo. Me aprovecharon el agujero que no había nadie, poner árboles y al parque.
muy inteligente la idea y hoy debe ser probablemente el metro cuadrado más caro de toda la ciudad. Yo estoy loco para comprarme un bochita de estos. En Brasil le dicen Fusca y si no me engaño lo fabricaban acá en México. Mirá lo que es. Imagínate vos, Lisana, manejando un bochita de eso. ¿Eh? ¿Qué te parece? Está la nueva generación de este autito. Es súper lindo, pero viene con tecnología. Este no, pero está la nueva generación y creo que hasta eléctrico debe haber. Sí. ¿Sí? ¿A vos te gustaría tener un bochita de eso? Uno chiquito. La nueva generación es muy bonito, ¿eh? A mí me encanta este bochita. ¿Tiene sensor de estacionar? Porque es una ciudad muy grande. Ese no, pero el nuevo sí, seguro que sí. ¿Será? Seguramente que sí. O sea, es lindo, sí. Es curioso, ¿no? Llama la atención. Es un auto muy popular acá en México. Fue muy popular, Sí, creo ya. que en la década del 80. Ya lo vimos varias veces. Mi amor, ponete al lado de la columna que yo te filmo para que veas lo grande que es. Miren lo que es esto. Miren el tamaño de este edificio. Para que se den una idea nomás de lo que estoy hablando. Es que realmente impacta. Miren. Es realmente intimidante el tamaño de las construcciones que hicieron acá. Sí, pues, parece Avenida Reforma, pero nuevo. Si miras un poco, porque es también una avenida rodeada de edificios. Ahora me hizo acordar un poco, Ajá. pero distinto, ¿no? La Avenida Reforma es muy ancha, tiene historia, como muy significativo, ¿no? Acá es como... Lujo. Acá también hay muchos restaurantes, acá vemos, tipo, mi lindo Sinaloa, me imagino que comida de Sinaloa. Debe ser. Porque cada estado de México también tiene su comida, todo. Pero eso es lo que me quedó la duda. Sí. Por ejemplo, en Sinaloa hay una comida totalmente diferente de la que hay en la Ciudad de México, de la que hay en Cancún, de la que hay en Acapulco, de la que hay, qué sé yo, en Baja California, porque estoy tirando nombres. Sí. O más o menos toda la misma culinaria en el país, cambia algunas cositas nomás. Y cuando nosotros fuimos a Mérida, había platos distintos, tipo cochinita pibil. Son de las indígenas de esa región. ¿Recuerdas? Claro, no me acuerdo, che. Cochinita pibil, esa carne que es naranjado, que lo ponen debajo de la tierra. Ah, tenés razón. Entonces tal vez haya comida muy específica de cada lugar. Mirá, Lisana, ahí hay un café gigante. Y allá, no sé si se ven ya, debe notar porque es gigante, un helipuerto. Uy, es verdad, mirá. Debe ser ese helicóptero que vimos cuando llegamos, ¿viste? Tal vez. ¡Qué locura! Llega el dueño de la empresa, listo. Siento como que acá dijeron, no vamos a economizar ni un centavo para hacer los edificios. Claro. Tiene que ser todo de tope de gama. Ahí hay Starbucks. Está por todos lados el Starbucks en México, es una locura. Debe haber uno en cada esquina. Y allá se ve que hay bastante policiamiento también. Esa palabra no existe, ¿vale? ¿Cómo se dice? Que simplemente hay mucha custodia policial. Mucha custodia policial. Yo digo policiamiento porque me equivoco en portugués, policiamento. Claro. Acá hay una parada de ómnibus, sí hay autobuses. Mirá. Ah, no, taxi dice. Ah, será una parada de taxi. Mirá vos. No es parada de ómnibus, es parada de taxi. ¡Fua! Casi que hay que ser rico. No parás a buscar el autobús, parás a buscar un taxi directamente. No, el chofer privado. ¡Qué lujo! Tiene una cabina con puerta y todo. Mirá lo que es ese edificio. Dios mío. Es que en persona se ve mucho más impactante que en la camarita, se los aseguro. Mirá, Lisana, ese no es el súper que ya vimos allá en Polanco, el mismo. Sí. Todos dicen que es el supermercado más premium, que tiene los productos importados, de calidad. Se ve más lindo, ya fuimos, confirmamos, es precioso. Y también está en esta zona. ¿Será que es un supermercado que solo está en zonas de alto nivel? Al parecer sí. Los precios depende de lo que compres. Si compras producto importado sí va a ser más caro. Pero productos básicos nos pareció más o menos igual, ¿no? Y la decoración del supermercado parece como si fuera... Hola. Paramos con los seguidores que antes se escuchó, creo, que alguien vino, ¿no? Bueno, pusimos a hablar y también enteramos que aquí se encuentran las dos mejores universidades de todo el país, que es Iberoamericana y Tec Monterrey. Sí, que Ya. son universidades privadas, Sí. que tienen un nivel de educación alto y también las Reconocido. cuotas
Claro. Deben ser bastante saladas, me imagino, para poder estudiar ahí adentro. Ajá. Debe ser muy selectivo el lugar. Y allá vemos un Lamborghini. Ah, mirá, una Lambo amarilla. ¡Fua! ¡Qué hermosa! Y ese supermercado también está en Polanco, Soriana. Sí. Ya hemos ido ahí, tiene mucha variedad de productos, fue lo que nos llamó bastante la atención. Y miren este edificio todo como de hierro afuera, parece una estructura como los edificios que hay en los países nórdicos, me recuerda, que le ponen esas franjitas por fuera, así. Me parece que a vos todo te recuerda a nórdico, no sé por qué. Como si fueran los que inventan, pero vos no sabés. 5 años viviendo en Estonia, Sí, pero se me vienen las memorias. quién sabe de dónde viene el diseño. Mirá, Lisana, si no parece ese edificio el juego del Shenga, Ajá. que le ponen los ¿Bloque? bloques. Sí. Y si sacás un bloquecito, se cae todo el Shenga. Che, miren este edificio de su arquitectura. Me llamó mucho la atención esos balcones dentro de cuadraditos. Tienen 2 sillitas y una mesita, miren. Y todo el mundo parece tener uno. Es como si fuera una gran colonia. ¿No te parece loquísimo, Lisana? Sí. Y acabé de espiar el supermercado Sí. y es mucho más exclusivo que la Soriana de Polanco. Que viste ese supermercado con mucha luz y que se nota que compra, ¿no? Sí. Bueno, acá es como más... Como un boutique así. Tipo, viste cuando bajan un poco las luces, ya se ve un poco más como premium. Como premium. Sí. Una versión premium. Claro. Miren, acá también es un lugar de grandes corporaciones. Ahí está la empresa Telefónica, por ejemplo. Acá está la empresa china de autos eléctricos, Build Your Dream, que es la sucursal de Santa Fe. Allá más atrás también habíamos visto Movistar. Land Rover. ¿A dónde? Ahí viene. Hay algo que me llama muchísimo la atención de México. Es que, por ejemplo, a la salida de las empresas suele haber como un auto con una señora que te vende comida. Y muchas personas que trabajan en las empresas van y compran el menú. Y eso me parece re curioso porque sería algo que yo haría. En vez de, por ejemplo, si yo gano un sueldo, trabajo en una empresa mensual, o no sé, creo que pagan quincenal, yo agarraría y si me venden comida sana y buena, ahí nomás abajo, voy y me la compro. Porque haría economía y sería re práctico. Y ya lo vi en un montón de empresas a la salida. Siempre veo más una señora con un auto de esos, un Chrysler de esos largos, abren el baúl y tienen como un restaurante ahí adentro. Sí. Bueno, me pareció como práctico y re emprendedor la persona que hace eso, o sea, re inteligente. Ah, al mediodía yo sé que van a bajar todo a comer y tienen hambre y quieren gastar, ponele un valor más económico. Pimba, ahí tenés la comida. Re buena idea, ¿no es cierto, Lisana? Sí, nunca había visto eso. ¿Viste? Yo tampoco, pero lo vi en Polanco y digo, ¿qué está pasando acá? Había una fila y todos estaban atrás de un auto. Sí. No entendía nada. Ahora vamos a una zona comercial. Tipo un shopping. Mirá lo que hicieron acá. ¡Qué decoración! ¡Fua! Miren la tienda de Land Rover que tenemos acá. ¡Qué locura! Acá arriba la pusieron la tienda. Compras el auto y bajas. Ah, Por la escalera acá. Nos dijeron que acá podés subir, que tenés vistas preciosas. Podés comer, almorzar, tomarte un café. ¿Quién le encantaría venir acá? Sería a mi mamá y a mi tía Vilma. ¿y yo? Bueno, vos, mi amor, ya estás acá. Mirá qué lindo lugar, acá está lleno el restaurante. Estas son como una especie de palmeras hechas decorativas. Qué lleno que está esta terraza, me encantó. Ah, miren qué lindo. Precioso. Una muñeca. Una muñeca, diría mi tío el Kiko. Una muñeca. Bueno. Ahora estamos pasando el puente para ir a conocer el shopping. Y me llamó la atención que hasta abajo del puente le pusieron esta gramita artificial. O sea, normalmente los puentes son lugares bien simples, hasta muchas veces abandonados. Pero acá le pusieron esta decoración. Allá le pusieron como un nombre también. O sea, hasta el puente lujoso hicieron acá. No sabía que había tren. Ni yo. ¿Sería tren o metro? Parece tren, ¿no? Pero mirá vos. Se ve bastante nuevo, ¿eh?
Mirá el tránsito que hay acá. Impresionante. Tendríamos que un día hacer la experiencia de agarrar un metro. Yo sabes la experiencia. Lisana manejando un auto en Ciudad de México. ¿Te animás? Y me tocaría un día, ¿no? Tenemos que comprar un auto primero porque no tenemos. Pero con la espalda mojada quedó. La primera vez, después te acostumbras. Pero es realmente caótico el tráfico acá. Muy denso, muy lleno. Lisana, contá un poco acá qué es esto, vos que sos la de los shopping centers, que entendés un poco de estas situaciones acá. Bueno, Porque a ella lo que les gusta todo eso, las compras, las boutiques, la ropa, el make-up. acá hay un centro comercial muy grande. Yo no sé si todo es Palacio de... Me emocioné. No Se sé, emocionó, mira, no de sé. tanta ropa que vio. no sé si todo es Palacio de Hierro o no, o es una parte nomás, pero es un centro comercial grande para todo lo que es Santa Fe. ¿Será que nos dejarán filmar acá adentro? Eso vamos Con a el teléfono a lo mejor. Vamos a descubrir. Acá estamos, mira, Palacio de Hierro. Acá sí que hay lujo, ¿eh? Todas las marcas más top del universo están acá, yo creo. Huele rico, Sí, huele a flores. huele a dinero. Huele el perfume de la piel de mujer. De Lisana. Mirá, ahí estás vos próximamente. Competir con Zendaya. Bueno, dice que hay que apuntar a la luna para llegar por lo menos a las estrellas. Yo tenía razón, era nomás una parte del Palacio de Hierro. Acá es un shopping normal. Claro, Zara, todo eso. los shopping que ya conocemos. Así que, ¿qué te parece si me hago unas compras? Bueno, anda tranquila. Mateo, cuando vuelvo, Mateo está en casa durmiendo. Lisana, ese es el outfit que yo quiero que te compres. Va, que me gustaría verte. Yo te dije que yo. ¿Querés probártelo? Ahora no. ¿No tenés Pero- ganas? Pero un día sí quiero venir de compras. Porque yo dije que quiero botas cuando llego a México, pero todavía no las tengo. ¿No querés probarte el outfit? A ver cómo te queda. Y si no tengo intención de compra, no me gusta Y- probar. Ah, bueno. Pero ¿y si te gusta y te lo llevas? Está re bueno, ¿eh? Pero, ¿qué marca? Es carísimo. ¿Es cara esta tienda? ¿Qué Pero está no? todo con 50%, mirá. Yo convenciendo a mi mujer a gastar. Ah, Ese es un milagro. Lisana, ¿te diste cuenta que está todo en promoción? sí, El mejor momento de compra es en promoción. sí. La ropa de invierno se compra en verano y la ropa de verano se compra en invierno. ¿Sabes por qué? Porque en verano la ropa de invierno está con 50% de descuento. Yo quería Y la llevar, ropa de verano en invierno está con el 50%. pero falta primavera, otoño, así que 4 veces. Bueno, pero ponele más o menos ahí. Yo quería este zapato. Llévalo, Llévalo. subite arriba y yo te empujo. Mirá, Lisana, ¿querés comprarte un Tesla? Lo podés a partir de 7.300 por mes. ¿Vos sabés cuánto es eso? No, $350 al mes. pagando 50% adelantado. De Ah, entrada. y ¿Viste? una tasa del 10.99. Hace un frío acá terrible, pero está explicado. Viene de acá de la pista de patinación. Y Lisana es buenísima No, en los deportes no. de invierno. Bueno, pero buenísima, no. Lisana, vos sabés esquiar como nadie. No, tampoco así. Allá en la escuela de ellos les enseñan a esquiar. Claro, pero Pero para jugar al fútbol no son buenos. no. Porque 7 meses al año tengo frío, hace frío. Pero me encanta patinar desde hielo porque me parece como bailar sobre el hielo. Es hermoso. Yo no sé ningún movimiento, solo sé dar la vuelta, ¿no? Wow. ¿Sabés hacer algún truco? Yo hasta que dé la vuelta en la pista me va todo el día. Claro, como Pero- así, mira, como Me- hizo esa chica, ¿viste? Sí. Giró. Me encantaría poder hacerlo, pero hay muchas cosas que me encantaría poder hacerlo, pero lleva dedicación y tiempo. Ajá, mirá. Fu. Qué bueno que está hecho. Bueno, síganme los buenos.
Bueno, ahora traje a Lisana a un lugar que me dijeron mucha gente que deberíamos venir a conocer, al famoso Paseo Arcos Bosques, o mejor dicho, el edificio apodado Pantalón por la gente. Ahora lo vamos a ir a ver porque es un edificio emblemático de la arquitectura mexicana, hecho por un arquitecto muy famoso, pero que por su forma y su arquitectura terminó pareciendo para la gente que lo mira un pantalón. Claro. Y nos pareció gracioso, ¿viste? Sí. Porque como un pantalón. Sí, Acá en México tienen ese humor, ¿viste? Parece un pantalón. Parece un pantalón. Miren, de acá se los muestro, pero en realidad la estructura fue hecha de tal forma que arriba tiene una conexión, si ahí la ven, para que, bueno, la estructura quede de pie. ¿Por qué te ríes tanto? No, me río porque si lo ves, realmente parecen dos piernas con un pantalón puesto. La gente es muy creativa. Mateo cuando cuelga los pantalones. Sí, la gente fue bastante creativa a ponerle edificio pantalón. Debe tener como 50 pisos esto. Me pregunto si nos dejarán subir hasta allá arriba para filmar, debe ser espectacular. Y fíjense ahí nomás al lado lo que es este edificio, con esa, no sé, base que le pusieron ahí, quedó espectacular. Está muy, muy interesante esto. Y también otra vez hay zona comercial, hay restaurante y cosas. Así que Podríamos ir a comer algo y ver si podemos subir hasta allá arriba. ¿Qué te parece? bueno, Y mirá, hasta hay una escalera ahí para ir a la parte de arriba del edificio. De acá de abajo este edificio me hace acordar a uno que visitamos hace poco en Serbia, que era de la antigua Yugoslavia. ¿Vos te acordás, Lisana? sí, Torre Genex. Torre Genex. Parece ¿Será un que, pantalón también. ¿Será que el arquitecto se inspiró en algo de por allá? Nunca sabemos. Hay que preguntar. Preguntamos al policía si podemos ir arriba a ver la vista y nos dijo que preguntemos a la administración si nos dejan bien y si no, bueno, no vamos. Vamos a hacer el intento. Vamos. Bueno, al final no pudimos subir arriba y terminamos acá en el Paseo Arcos Bosques, Sí. que al tal parecer es como otro shopping dentro de estos edificios impresionantes que han hecho al lado del edificio del Pantalón. Así que vamos a comer y vamos a terminar por acá. Así que la verdad hoy fue una experiencia increíble. Nunca nos había pasado esto en la vida, de sacarnos fotos para una revista, que salgan la capa digital, de pasear en un lugar así por México. Estuvo muy bueno hoy. Y si les gustó, denle un me gusta, suscríbanse, así vamos creciendo la comunidad, que los queremos mucho y ya nos verán en el próximo. En el próximo video nos vemos. Un beso grande. Chao. Chau, chau.